Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que traemos lo más relevante, lo más importante dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Suscríbase, no se olvide, deme like, deme su opinión, porque hay muchas opiniones para todo. Bien, hoy vamos a retomar un tema que en algún momento tratamos muy tangencialmente, pero que merece ser tenido en cuenta porque a partir de ese género cinematográfico se han venido haciendo otras películas que tienen, por ejemplo, a Martin Scorsese o a Quentin Tarantino, David Fincher, como continuadores de un estilo. Y me voy a referir al cine policial negro o al cine negro o al cine noir, como lo llamaron los franceses, porque en realidad todo comenzó allá en Francia cuando la editorial Gallimard empezó a publicar una serie de libros policiales que reflejaban la situación del momento. Europa estaba en medio de dos guerras, es decir, después de finalizada la Primera Guerra Mundial, ya junto con la Gran Depresión, ya se avisoraba en el horizonte que otra gran guerra se venía en el mundo. Bueno, decía que los autores norteamericanos también se prendieron a esa idea del policial negro que tiene sus características, y eso dio pie a grandes nombres del policial norteamericano como Dashiell Hammett o Ross McDonald, grandes nombres como John le Carré, por ejemplo, en Inglaterra, o Joe Nesbitt y Henny Mankell ahora en los últimos tiempos. Digamos que sin tener las mismas características, porque la situación es diferente, la historia ha seguido su curso y las situaciones son absolutamente diferentes, siempre se puede aprovechar un poquito de determinado género para dar a conocer lo que está pasando en cada país o las situaciones que se pueden llegar a vivir en cada país. Bueno, les decía que los norteamericanos tomaron el policial negro y lo trasladaron a ese momento tan oscuro de su historia que fue la Gran Depresión, donde más incidencia tuvo justamente en los Estados Unidos. Y entonces allí empezó a desarrollarse un cine que tenía que ver con los entretelones de la mafia, los gángsters, la policía, el pueblo o la población que hacía caso omiso de lo que veía, porque todo el mundo tenía miedo, porque no había trabajo, porque se vivía en condiciones paupérrimas. Usted sabe lo que vivieron los Estados Unidos con la Gran Depresión, ¿no? Todo el mundo occidental y cristiano, como decimos siempre, lo vivió, pero ellos lo pasaron realmente muy mal, porque además venían de la opulencia, claro, entonces uno lo siente mucho más. Ese mundo detectivesco donde había que averiguar quiénes hacían las tropelías que cometían, siempre había una mujer hermosa en el medio, muy maquillada, muy inalcanzable, con toda esa aureola de femme fatale que le dieron los franceses y los norteamericanos. Y que también tomó el cine inglés, fíjese, porque si hubo tres países que desarrollaron bien el policial negro fue Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. En Inglaterra hubo policial negro y después digamos que una Agatha Christie, sin llegar al policial negro, también tuvo visos de policial en sus libros que después fueron llevados al cine. Bueno, tantos directores. El policial negro, por sobre todas las cosas, se llamó negro porque mostraba una época oscura de la sociedad, pero también porque, concretamente, era en blanco y negro. Y un blanco y negro muy trabajado, un blanco y negro muy expresivo, un blanco y negro que venía del expresionismo alemán. Usted recuerda
el expresionismo alemán, con películas como las de Murnau, por ejemplo, Nosferatu y tantas otras, justamente habían pergeñado un género donde el expresionismo se mostraba en todo su apogeo, con películas que bordeaban el terror o el miedo o el suspenso. Y eso fue tomado por los directores que empezaron a hacer policial negro en Estados Unidos y también en Francia y en Inglaterra, pero en menor nivel, digamos. No se olvide que la mayor parte de los directores de policiales negros tenían origen judío, habían huido de Alemania. Y estaban, por ejemplo, Fritz Lang, Michael Curtiz, Robert Siodmak, Otto Preminger. La primera gran película de policial negro que hubo en Estados Unidos fue Laura, de Otto Preminger. Una muchacha desaparece, aparentemente asesinada, muy hermosa ella, muy inalcanzable ella, que tenía un mentor, un supuesto amante, que no era amante porque era impotente, después nos enteramos. Ella desaparece, se da curso a la policía, se encuentra un cuerpo destrozado, que es seguramente el de Laura, y hay un detective que viene a investigar qué pasó allí. Ese detective se enamora de esa mujer a través de un cuadro que ve en la pared, donde la refleja en toda su belleza, con Jean Tierney, Clifton Webb y Dana Andrews, y Vincent Price, en un rol que no tenía nada que ver con los filmes de terror que hizo después. Una película que acabo de ver nuevamente y que realmente es un gusto porque todo tenía una razón. No eran películas hechas al azar. No era el neorrealismo italiano que tomaba lo que veía en la calle y lo filmaba para mostrar justamente esa decadencia espantosa y esa miseria que se vivía en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No era el neorrealismo italiano. Era un realismo un tanto forzado de lo que estaba sucediendo o una imagen de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos, con toda ese ocultamiento de las actitudes de los seres comunes, ese mundo oscuro de gangsteril, la ley seca, todo eso también significó que se profundizara un poquito más en el policial negro. Es decir, muchas situaciones que tenían que ver con la sociedad del momento y las condiciones socioeconómicas del momento. Que después se haya seguido una línea parecida. Algunos filmes han tomado algunas cosas del policial negro y lo han trasladado a estas últimas décadas, a estos últimos tiempos. Pero, claro, al no ser las condiciones socioeconómicas parecidas, tienen que deformarlo o transformarlo en otra cosa. Por eso le decía las películas de Quentin Tarantino, por ejemplo, o de, no sé, Fincher, que son películas que rozan el policial, pero que no son aquellas del blanco y negro. Y les decía del expresionismo alemán porque tomaron, por ejemplo, Carol Reed con El tercer hombre. Eso es puro expresionismo alemán. Por supuesto, hecho por un director británico con actores norteamericanos, Joseph Cotten y Orson Welles, hablamos de eso hace poco. Digamos que la estética era muy parecida. Fue muy parecida a la estética de los buenos filmes policiales negros a lo que había dado el expresionismo alemán en su momento. Y bueno, la mayor parte de los directores, les decía, habían huido del nazismo y fueron a parar a Hollywood. Y allí tomaron, no podían seguir con la línea del expresionismo alemán, tomaron una situación del lugar con autores del lugar y bueno, se las ingeniaron para hacer películas maravillosas. Por ejemplo, esta Laura que yo acabo de mencionar y tantas otras, Adiós muñeca, no sé, tantas, realmente fue todo un momento
que también lo tomó Francia, también lo tomó, y fíjese que en Argentina también hubo grandes directores de policiales negros, con otras circunstancias. Pero nosotros en la década del 40 también había habido algunos movimientos que eran poco democráticos para los argentinos. Entonces muy bien se podía acudir al policial negro. Daniel Tiner fue uno de los ejemplos. Pierre Chenal, que huyó de París, de Vichy, se vino a la Argentina a refugiar y después volvió a Francia, hizo policiales negros aquí. Y bueno, León Klimovsky, por ejemplo, o Hugo Christiansen, de él hablamos hace poco, de una película que se llamó No abras nunca esa puerta. Bueno, todos son policiales negros que transmitían de alguna manera lo que se estaba viviendo en el país de origen. Bueno, pero todo esto da pie a otra cosa, a un cine que usted, si quiere, puede llamarlo cine blanco, no policial, cine blanco, porque a ese cine negro que se estaba difundiendo por el mundo, los productores hollywoodenses se dieron cuenta de que había que empezar a revisar la cosa. En la década del 50, cuando ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos empezaron a recuperarse, se pergeñó el cine blanco, si quiere llamarlo así, o el cine puro, el cine limpio, el cine impoluto, el cine que mostraba que el mundo no era tan desgraciado como se había visto antes, que el mundo todavía podía dar satisfacciones a sus habitantes. Y un filme emblemático fue el puntapié inicial de un cine blanco, que fue Qué bello es vivir, de Frank Capra. Frank Capra hizo una película con James Stewart donde las ganas de vivir tenían que volver al individuo, tenían que volver al habitante de las grandes ciudades. Y bueno, y así empezó una serie de películas, a veces con Diana Durbin como protagonista, Bing Crosby, películas musicales. Todo eso fue la contrapartida de aquel policial negro que se había impuesto tanto y que todavía seguimos viendo. Yo los sigo viendo, los tengo, los consigo, sigo regocijándome con esas imágenes, esos actores fantásticos, un poco irreal todo quizá, con mucha fantasía, pero que mirándolo bien reflejaban el momento que se estaba viviendo. Y después, en la década del 50, cuando ya todo empezó a cambiar, la condición socioeconómica empezó a cambiar, empezaron a acudir al cine blanco. Cine negro, cine blanco. Laura, por ejemplo, en el cine negro, Qué bello es vivir en el cine blanco y tantas otras películas que han dado la vuelta al mundo y que usted de vez en cuando puede ver. No sé si le gusta a usted el cine blanco. No sé, es otra época. Aquello pasó y ahora también hay otras cosas. La gente en general apuesta a las películas donde las cosas son más truculentas, más trágicas, más dramáticas, más difíciles. Pero también de vez en cuando es lindo salir del cine o ver una película que nos trae algo grato. ¿Por qué no? Señores, esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta cualquier momento. Un beso grande para todos y no se olvide, suscríbase, deme like, así seguimos juntos todo el tiempo que podamos. Chao, hasta siempre.